Bendito sea México, Fui la tercera vez y el libro ya llegó. ¿Cuál libro? El libro de Antonio Reverie. ¿Cuál? ¿Son antiguos? No tengo. Entonces, está para venir. Esperamos. Si ustedes pueden pedirlo, mejor, ¿no? ¿Verdad? Porque no llega tan rápido. Bien, entonces estamos aunque tengo una copia más, ¿no? Bien, estamos en el capítulo 2, considerando por qué tantos fracasos. Vimos ya la necesidad de ser santo, ¿verdad? Que Dios llama a todos. Y Dios da la gracia suficiente también a todos para ser santos. Entonces, ¿por qué no somos santos? Es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué tantos fracasos? Y vimos en primer lugar pues la falta de energía de carácter, ¿verdad? Pereza, ¿verdad? Cultural tal vez, ¿no? A veces dejar todo para mañana, ¿verdad? Y nunca tenemos la dedicación al compromiso para ser santos, ¿no? Y luego vimos pues la falta de verdadero deseo de ser santos, ¿no? Y si nos encontramos sin el deseo, pues primeramente hay que pedir ese deseo, ¿no? Recordando que es un deseo sobrenatural. Entonces, como vemos, dice el Señor, nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el hecho de que creemos o deseamos ser santos es ya una gracia, ¿no? Que viene del Espíritu Santo. Entonces, primeramente, empezamos con la humildad y conscientes de las palabras y promesas del Señor de que todo lo que pidieras en mi nombre se os concederá. Entonces hay que pedir, y eso es una promesa, y ahí pues meditamos un poquito la infalibilidad de la oración. ¿Ustedes recuerdan entonces cuáles son las condiciones para que nuestra oración, petición, sea infaliblemente escuchada? Que sea primeramente humilde. El Señor dice, todo lo que pidieres en mi nombre, ¿qué es su nombre? Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Dios. El Señor que salva. Yeshua. Entonces, el Señor que salva. Entonces, todo lo que pertenezca a nuestra salvación se nos concederá. Entonces, sigues pidiendo por un nuevo carro, pues podemos pedir, de hecho, ¿no? Por las cosas materiales, cuanto sirva para nuestro apostolado, el bienestar de la familia, nuestra salvación, pero sabiendo que el Señor sabe mejor. Y muchas veces es más, nuestra salvación queda más segura en la pobreza que en la riqueza. Entonces, con muchas riquezas, más tentación, y el Señor dice que es tan difícil para un rico entrar en el cielo con tantas posesiones. Viene muchas veces con la tentación de tener muchos apegos. Entonces, tiene que ser, en resumen, ¿no? Lo que pertenezca a nuestra salvación, ¿verdad? Y luego humilde, sobrenatural, confiado. Es más eso de humilde, confiado, perseverante. Esas son las tres condiciones, ¿no? Con humildad, con confianza y con perseverancia. Como Santa Mónica, ¿por cuántos años rezó? Por la conversión de su esposo, de su hijo, pero por fin lo logró. Y le dijo San Ambrosio, ¿no? Es imposible que tantas lágrimas, ¿no? Tantas oraciones no sean escuchadas. Llegan a Dios y en su tiempo, ¿no? Concede la gracia. Pero vemos que no es infalible pidiendo para otra persona, porque es infalible cuando pedimos para nuestra salvación, porque el hecho de que estamos pidiendo es ya la garantía de que tenemos la disposición para recibirlo. Rezando por otra persona, eso depende de la oración es más eficaz según el nivel de santidad que uno tenga, ¿no?
Entonces, Santa Mónica es santa, ¿no? Entonces, y ella, pues, eran lágrimas muy santas, oraciones muy santas, que lograron su petición, ¿no? Pero si no somos santos, es como pedir como enemigo, ¿verdad? No más a la clemencia de Dios, pero no tiene un poder imperatorio, digamos, ¿no? De Dios siendo nuestro amigo íntimo, quiere dárnoslo. Si estamos fuera de gracia, estamos pidiendo como mendigo, como enemigo de Dios, realmente, ¿no? Entonces, si no tiene mucha eficacia. A veces lo concede, especialmente para nuestra conversión, ¿no? Pero va a tener más eficacia según la santidad que tengamos, ¿no? Bien, entonces en tercer lugar dice, entonces en resumen, ¿por qué tantos fracasos? Dijimos en primer lugar, falta de energía de carácter. Y en segundo lugar, falta de deseo. Y un deseo sobrenatural. Y en tercer lugar, menciona la falta de dirección espiritual. Porque hay unos que sí tienen el deseo, ¿verdad? Tienen las ganas, rezan, tienen el deseo sobrenatural, pero no hay guías, ¿verdad? Entonces, los apóstoles, Señor, enséñanos a rezar. ¿Cómo? ¿Verdad? Y tenían al Señor, que les enseñó al Padre nuestro, ¿no? Pero bueno, pues hay la falta o deficiente dirección espiritual. Tercera razón. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, hay un dicho, ¿no? Sicut rex, latín. ¿Entienden? ¿Ustedes son latinos o qué? Sicut rex. A ver si lo pueden adivinar. ¿Son listos? Rex es rey. Como el rey, así el rey. Como el rey, así la reina. Exactamente, ¿no? Entonces, es como el líder, pues no son como el pastor, así las ovejas, ¿no? Son ovejas, sí, ¿no? Entonces, por eso siempre rezamos por la santificación de los sacerdotes, ¿no? Porque como los sacerdotes son de santidad, pues así será la gente, ¿no? Entonces, entonces dice que la dirección espiritual consiste o tiene por objeto señalar a las almas el verdadero camino que han de recorrer progresivamente desde los comienzos de su vida espiritual hasta las cumbres más elevadas de la unión íntima con Dios. El camino ha de recorrerlo el alma, indudablemente, pero incumbe al director trazarle la ruta que deberá seguir en cada momento de su vida espiritual. Entonces, el director es el que enseña el camino. Entonces, que supone que ya lo sabe, ¿verdad? Y que ya ha llegado a niveles más altos de santidad. Entonces, cuando hablamos de los niveles de santidad, ¿no? Las tres edades, la purgativa, iluminativa, unitiva, dice San Tomás que el sacerdote realmente no puede hacer bien su trabajo si no está ya en el camino iluminativo, ¿no? Entonces le va a faltar mucho para iluminar a los demás. Es otro dicho en latín, ¿verdad? Nemo nada potas. No,
Pero ¿sabe qué quiere decir? Porque corresponde a su papel en la película, ¿no? Porque ¿quién es Nemo en la película? El perdido es nadie. Nemo es nadie. Nadie dar potest. Nadie exactamente puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Si el sacerdote pues no conoce el camino, pues no puede señalar las almas por el camino. Y dice que el obispo debe de ser en el estado unitivo con Dios, ¿no? Para hacer su trabajo bien. Por eso decimos lo más alto que uno suba, pues en la jerarquía, digamos, de órdenes, pues lo más difícil es su salvación. Porque supone, exige más santidad y tiene mucha más responsabilidad, mucha más carga pesada. Entonces nunca rezan a ser obispos, ¿eh? Es un castigo. Entonces, no se trata de empujarla, sino de conducirla suavemente hacia adelante, respetando siempre la libertad y particular idiosincrasia del alma dirigida. Entonces, a veces la gente llega para dirección espiritual, como pues, Padre, hazme santo. A ver, tú hazlo, como si tuviera la wanda mágica. No funciona así, no es de empujar, ¿verdad? Y mandar según mis ideas preconcebidas. Pues sí hay consejos generales, pero hay que tomar en cuenta las particularidades de cada alma, ¿no? Por ejemplo, de carismas, ¿no? De espiritualidades, ¿cuántas hay en la iglesia? Muchas, ¿no? A veces innumerables, seguramente, pero tenemos las grandes escuelas, ¿no? De las carmelitas, de los jesuitas, de los franciscanos, de los dominicos, entonces hay un montón, ¿verdad? Y todos son caminos de santidad, pues como vimos, ¿no? En eso de que la santidad consiste en obedecer la voluntad de Dios. Hay la voluntad general, ¿no? De rezar, ¿verdad? Constantemente, cada día, de ir a misa, confesarse, pero luego cuando hablamos de las obligaciones peculiares de cada persona, pues varían, ¿no? Entonces no sirve nomás unas reglas generales, ¿verdad? Como en vez de la dirección particular de esta persona. Entonces no es de empujar, sino de conducir suavemente. Yo lo concibo como yo soy la tercera persona, ¿no? La dirección espiritual es realmente la relación entre Dios y el alma. Yo soy como observante, conduciendo, ¿verdad?, al alma a una unión más íntima, más estrecha con Dios, ¿no? Pero no es de reemplazar como nadie viene a Dios sino por mí, ¿verdad? No es por el director, sino eres como tercera persona. Es como en el matrimonio, ¿no? La relación es con su esposo, ¿no? Entonces, pero vienen para los consejos, ¿verdad? Con un sacerdote para mejorar esta unión, ¿verdad? Intimidad, ¿no? Bien, entonces, el caminar debe ser firme y sin rodeos ni desviaciones, ¿no? Es gradual y progresivamente, ¿verdad? No exigiéndole en cada momento más de lo que el alma puede dar de sí con arreglo a las gracias que Dios vaya derramando sobre ella. Es importante, como les mencioné a veces en el comienzo de la conversión, uno tiene muchas ganas y mucho celo, ¿verdad?, para santificarse, pero a veces hierra por hacer demasiado, ¿no? Ley de las penitencias de los santos, que a veces son más admirables que imitables, y porque tienen dones también particulares. Entonces Santa Catalina, pues poco a poco dejaba de comer. Primero nomás era pan y agua, luego unas hierbas amargas, luego nomás la Santa Comunión por
los últimos 7 años de su vida, ¿no? Entonces, si yo intentar eso, pues probablemente Dios no me va a dar la gracia, ¿no? Extraordinaria en este caso, ¿no? Así se dio cuenta San Juan Bautista de Rossi, ¿no? Estábamos leyendo en la semana pasada en su fiesta, y dijo que hizo demasiada penitencia y dañó su salud. Entonces, si no era suficiente para cumplir con los deberes del apostolado, ¿no? Entonces, según la igual de la oración, ¿no? Es bueno hacer una hora santa, pero si uno está apenas saliendo del mundo, tiene muchos vicios, no le voy a imponer una hora santa, una hora de meditación. Es como, voy a empezar con pesas de 200 kilos, ¿no? Y vas a hacerte mucho daño, ¿no? Entonces, si no eres como alguien fuerte, ¿no? Entonces poco a poco, es algo gradual, progresivamente, ¿verdad? Y pues igual con lo físico a veces, ¿no? Como quieren hacer ejercicio o ir de dieta, pero quieren, por impaciencia, ¿verdad? Quieren la cumbre de santidad o perfección en un mes, ¿no? Entonces no funciona así. Bueno, el director debe orientar todas las energías del alma hacia su plena e íntima unión con Dios, o sea, hacia la cumbre de la santidad. Aquí, como menciona, por la falta de dirección espiritual o por dirección deficiente. Entonces a veces hay directores que no, bueno, estás yendo a misa, evitando los pecados, rezas el rosario, muy bien, estás bien, pero nunca enseñan cómo subir en la oración, ¿verdad? ¿Qué método deben de utilizar para crecer en la santidad, para llegar a una oración más contemplativa, ¿no? Entonces a veces no es deficiente por no dirigirlos hacia la cumbre, ¿no? Y ya les mencioné que eso fue uno de los errores a veces popular, ¿no? En explicar el camino de santidad, que para los laicos no podemos exigir o tener la expectativa de llegar a las mansiones más altas o la oración contemplativa. Basta que practiquen un asceticismo, cumplen con los mandamientos, vayan a misa, ya. Entonces, si vimos que eso es un error, ¿verdad? Porque Dios ya nos está llamando. ¿Cómo sabemos que Dios está llamándonos a la cumbre de santidad, a la oración contemplativa? Porque ya vimos que esta oración contemplativa no es una gracia extraordinaria, sino una gracia que todos tenemos, que está basada en que vamos a estudiarlos más en detalle, ¿no? Pero los dones del Espíritu Santo, ¿no? La oración contemplativa es la oración que Dios derrama en el alma, digamos, ¿no? Dios rezando a través de nosotros. Nuestra meditación se hace más y más suya, ¿verdad? Él inicia la meditación, el amor, uno siente que Dios está rezando en él, ¿verdad? Santa Teresa usa la analogía de cómo regar el jardín, ¿no? Entonces, en el principio tenemos que ir al pozo, sacar el agua con nuestra fuerza, ¿no? Pero luego da la analogía de un sistema de irrigación que ayuda, ¿no? Hacemos el trabajo, pero ya es más suave, ¿no? Y más eficaz. Y luego, lo mejor es que llueva, ¿no? Entonces, si llueve, pues, qué bien, perfecto, ¿no? Entonces, esta es la meta, ¿no? Y sabemos que Dios nos está llamando a tal oración porque ya puso los dones del Espíritu Santo en nuestra alma. El don que sería como el principio de esta contemplación será la sabiduría, ¿no? El don de la sabiduría, de considerar todo de la perspectiva de Dios, ¿eh? Y dirigido hacia Dios y a su mayor gloria. Entonces, la importancia y necesidad. Entonces, primero, ¿en qué consiste?
Elegimos dirigir al alma a la cumbre de santidad, ¿no? Tomando en cuenta sus particularidades, que es imposible dar los mismos consejos a todos, ¿no? Y en segundo lugar dice, pues la importancia y necesidades. Y la pregunta, ¿es necesario para salvarse, para ser santo? Y vamos a ver qué dice, ¿no? Según el testimonio de la tradición, la dirección espiritual es moralmente necesaria para alcanzar la perfección cristiana. San Vicente Ferrer no vaciló en escribir en su famoso Tratado de la Vida Espiritual las siguientes terminantes palabras: nunca Jesucristo otorgará su gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien teniendo a su disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle, desprecia esta ayuda, persuadido de que se basará a sí mismo y de que encontrará por sí solo todo lo que es útil para su salvación. Entonces es cierto que no podemos purificarnos, no podemos purificar el egoísmo, la voluntad propia, ¿no? Llevar a la perfección de la humildad si no estamos sometidos a otra persona, ¿no? La obediencia, la humildad se perfeccionan en este contexto, ¿no? Y sería muy, muy difícil. Y dice aquí San Vicente, si hay un director dispuesto para guiarnos, que es bueno y santo, entonces si no aprovechamos su dirección, ya es una marca de cierta soberbia, ¿no? Yo puedo, está bien. Entonces nadie es un buen guía de sí mismo, ¿no? Un buen juez de su propia causa, ¿no? Su propio caso. Entonces lo que dice la palabra de Dios, dice, si uno cae, el otro le levanta, pero hay del solo que si cae no tiene quien lo levante. No hagas nada sin consejo, y después de hecho no tendrás que arrepentirse. El que vosotros oye, a mí oye. Somos embajadores de Cristo, dice San Pablo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Entonces vemos que Dios establece una jerarquía de pastores para guiar a las ovejas. Y es la práctica universal de la Iglesia. Todos los estados de perfección de religiosos tienen directores espirituales, ¿no? Y muchas veces dice, se establece una corriente de mutua influencia, como vemos. ¿Quién era el director de Santa Catalina de Siena? Beato Raimundo de Capua. ¿Quién era el director de Santa Teresa de Ávila? San Juan de la Cruz. Entonces, que era mucho más joven que ella, pero súper santo, ¿no? Entonces, pero se establece a veces una amistad espiritual, ¿no? Y los dos, como Beato Raimundo, mientras estaba confesando, dirigiendo, aconsejando a Santa Catalina, a veces vio su cara transformada en la cara de Cristo, que le hizo llorar por sus pecados, y entonces, no más dirigiendo a una santa, pues él se hizo más santo, ¿no? Entonces es... Igual los teólogos, Garrigou Lagrange, ese famoso compañero de Don Roy Marín, decía que le ayudaba mucho para su teología, ¿verdad? Hablar con los místicos, porque ellos lo saben de una fuente divina, ¿no? Y a veces tienen más insight, ¿no? En las cosas divinas, ¿no? Que no pueden explicar a veces teológicamente, pero sirve como una confirmación. Porque dice Aristóteles, ¿no? Cada uno juzga según su disposición. Si somos hombres carnales, vamos a hacer decisiones así, ¿no? Pero
Entonces, a veces nos equivocamos en la teología por cierto naturalismo, ¿no? No estamos pensando, no estamos muy llenos de Dios. Entonces, bien. San Francisco de Sales. Y también tienen el buenísimo libro, ¿no? San Francisco de Sales era el director de Santa Juana de Chantal. Y su libro, el libro que le escribió, es la Filotea. Filotea quiere decir que ama a Dios, ¿no? Ante Dios. Entonces, estos consejos son muy provechosos porque son dirigidos a una laica que vive en el mundo. Luego se hizo fundador de la orden femenina, ¿no? Las hijas de caridad, pero en el principio al menos los consejos son muy prudentes, ¿verdad? Porque a veces leemos la invitación de Cristo. La invitación de Cristo son consejos para monjes, ¿no? Se pueden aplicar en nuestra vida, pero no siempre de una forma tan literal como dejar de amar. No salir entonces de la casa. Cada vez que he salido de la casa, he regresado un hombre peor. Es mejor no salir. Sería difícil para usted. Tengo que trabajar, llevar a mis hijos a la escuela. Entonces, por la misma psicología humana, dice, ¿no? Que nadie es buen juez de sí mismo, ¿verdad? Y es que no podemos prescindir de una serie de factores sensibles de imaginación, de egoísmo, de interés, de gustos y aficiones, o de escrúpulos y preocupaciones excesivas que vienen a enturbar la claridad de la visión y entorpecer el dictamen de la razón práctica. Decimos especialmente para los sacerdotes que somos nuestros peores consejeros, ¿no? Porque, fíjense, ¿no? Sabemos todas las excepciones o eso en mi caso y podemos justificar todo de una forma muy espiritual, con muchas frases de teología, ¿no? Entonces dicen cuidado con, en ese aspecto, ¿no? Que el sacerdote tenga director porque nunca es un buen juez de su propio caso. Y además puede pintar todo bonito, ¿no? Para cubrir su mediocridad, ¿no? Entonces, bien, dice, sin embargo, como ya hemos dicho, la necesidad de un director espiritual no es absoluta o indispensable para todos. Vamos a ver que Dios siempre provee, ¿no? Y a veces no hay directores espirituales buenos o santos. Entonces, o no hay... Estás en el convento, pero el director que te manda no es tan santo, entonces Dios proveerá, ¿no? Y hay que tener esta confianza que Dios suplirá en estos casos con sus inspiraciones internas, ¿verdad? Y por los buenos libros, ¿no? Un buen libro es un buen maestro también, ¿no? Por eso estamos estudiando ser o no ser santo, porque yo sé que hay mucha falta de buenos directores, entonces pero como todo lo general, en cuanto a cómo practicar la virtud, cómo hacer la oración, podemos aprender de este libro, ¿no? Entonces, es como una dirección general para ustedes, ¿no? Lo que doy muchas veces en la dirección espiritual, se charla de cómo hacer la oración, la mortificación, pues aquí viene, ¿no? Entonces vamos a estudiarlo juntos y pueden ser los comentarios. Pero pues Dios provee, pero dice San Juan de la Cruz, ¿no? Luego viene la cita, ¿no? Son pocos, dice. Los capaces, ¿no? El director espiritual. Entonces, pero dice, por fin nada más opuesto al espíritu del cristianismo y a la naturaleza misma de la Iglesia, en la que la enseñanza y el gobierno se realizan por vía de autoridad, y al tratar de buscar en sí mismo la regla de vida. Tal fue el error de los protestantes, que abrió la puerta a los excesos del libre examen
y del más desenfrenado iluminismo. Entonces el modernismo también, muy común hoy en día. El modernismo es la herejía que dice que la fe surge de tu corazón, está basada por fin al fondo en sentimientos. Entonces es otra tendencia a veces equivocada de los carismáticos, ¿no? De que imaginan que Dios está hablando o suponen que ellos mismos pueden discernir si es Dios o no. Y recuerdo mi universidad era muy carismática, ¿no? Y tuvimos todo un lenguaje para traducir, ¿no? Es que Dios me acaba de decir, es decir, me acaba de ocurrió el pensamiento pero si no lo estaba pensando, es del Espíritu Santo, ¿no? Luego sale de la boca sin mucho discernimiento. De modo que una vez, ahí en la capilla de adoración, ¿no? 24 horas todos los días, siempre llena, ¿no? Y pequeña, en honor de San Francisco de la Porciúncula, ¿no? Y un hombre sale y dice a la mujer que estaba ahí, no se conocían muy bien, pero le dice, Dios me dijo que me vas a engendrar muchos hijos. Como si estaba leyendo del Antiguo Testamento, ¿no? Y Abraham dijo a Rebeca, me darás muchos hijos a luz. Y esa chica le contestó, pero no me dijo eso a mí. Entonces, voy a esperar, ¿no? hasta que se confirme, ¿no? Entonces, este cierre incluso es muy importante para tales personas, es leer los capítulos, no me acuerdo cuáles, pero de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Ahí habla de las locuciones, visiones, etc., ¿no? Pero da un consejo general, decir de no hacerles caso, someterlos a un director, porque siempre hay riesgo. Solo en las manifestaciones más espirituales, más altas, que no suceden como con palabras o imágenes, son como insights fuertes, directos que Dios da en el alma, que no podemos negar, aún sí. Pero en cuanto hay como imágenes o palabras, siempre hay una mezcla con la imaginación y nunca estamos seguros. El diablo puede meterse en eso. Uno me dijo que Santa Catalina, que recibió tantas locuciones y visiones auténticas, también dijo que la Virgen le dijo que no fue concebida sin pecado original. Porque eso fue una opinión de muchos dominicos en aquel tiempo. Entonces, tal vez era una imagen de la Virgen, pero se mezcló con su imaginación teológica y no hay nada seguro en eso realmente, ¿no? Entonces, cuando uno viene, y también muchas tentaciones a la soberbia, de sentirse muy especial por haber recibido tales dones que no te hacen más santo realmente, ¿no? Buscar la santidad en visiones, que es completamente equivocado, porque andamos por fe, no por vista. Esos dones, si son auténticos, son nomás para santificar de los demás, de los no creyentes, nuevamente. Entonces, es el consejo en general, ¿no? Si uno siente que ha recibido algo, puede escribirlo, darlo al director y olvidarse de lo que pasó, dejándolo en las manos de Dios. Y siempre vemos eso con los San Padre Pío, otros santos, ¿no? De quienes muchos dudaban. Ellos fueron obedientes. San Padre Pío no podía decir la misa públicamente. Tantas acusaciones llegaron en contra de él que no podía confesar ni decir la misa públicamente. ¿Quién era más santo que San Padre Pío? Y él sabía que estaba con Dios, pero ¿qué hizo? Obedeció. Y estaba contento porque luego no tenía que decir la misa con tanta prisa, que era como 3 horas, su misa pública. Luego se quedaba diciendo la misa por 7 horas a veces. Y el superior tenía que, cuando todavía está, le daba
orden mental, nomás, y como le llegó espiritualmente, y siguió, porque pasó en éxtasis, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Que más cierta, una vez Santa Faustina también, el Señor le había dicho de hacer algo. Luego su confesor o su superiora le dice que no, que haga otra cosa. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué conflicto, no? Entonces ella obedeció a su director o superiora. Y luego cuando se le apareció Jesús la próxima vez, entonces tenía miedo. Y dijo, no, hiciste bien. Entonces es siempre de preferencia y de obligación obedecer a la voz de Dios por la autoridad. Es la voz más, como Jesús mismo, ¿no? Obediente hasta la muerte. Si no es pecado, ¿no? Santa Teresa dijo también, ¿no? Tenía un director sumamente en contra de eso de locuciones, visiones, y dijo, no, la próxima vez que veas a Jesús así, pues dele era como un insulto, ¿no? Una señal, y como le costaba que Jesús se rió por ver su obediencia y no tomó ofensa. Entonces, todo claro ahí. Siempre la obediencia, si no es algo de pecado, ¿no? Que sí estamos obligados. Entonces, entonces el director espiritual. Ahora dice, ¿quién es? Es el sacerdote encargado de conducir a un alma hacia la santidad o perfección cristiana. Entonces vamos a examinar dos cuestiones muy interesantes. ¿Es necesario que sea sacerdote? ¿Y es necesario que sea igual al confesor? Entonces, importancia y necesidad, dijimos que generalmente, por lo general, sí, pero Dios siempre provee. Menciona las inspiraciones internas que va a dar y además los buenos libros, ¿no? Que podemos leer y aplicar en nuestra vida. Entonces, luego va a esta parte. Entonces, director, ¿quién es? ¿Tiene que ser un sacerdote? Generalmente sí. Y dice por qué. Porque la economía general del orden sobrenatural que ha reservado al sacerdote el papel de maestro. Entonces, si recibimos entonces este puesto de Dios mismo, ¿no? El Señor dice a los apóstoles, como el Padre me envió, yo os envío. Para tener la misma carga que tiene Jesús, de enseñar al Rey y guiarnos. Igual, como dice San Pablo, no hay muchos ministerios, ¿no? Muchos dones que Dios da, pero no todos son así profetas o maestros. Entonces hay una jerarquía y una armonía de dones, ¿no? Y la segunda razón es por la íntima conexión con el oficio de confesor. Realmente, como eso me decía que hay laicos que dan dirección espiritual a veces, ¿no? Pero como nomás consejos generales, ¿no? Pero realmente no. Ser confesor, pues obviamente te enseña, ¿no? Lo íntimo del alma, ¿no? La psicología humana en cuanto a se relaciona con Dios, el pecado, los vicios. Entonces,
la cosa, ¿no? Si tratamos de hacer un oficio que no nos corresponde, no vamos a recibir la gracia, ¿no? Por eso cuando la esposa, por ejemplo, ¿no? Trata de ser cabeza y no hacer caso, no someterse a su marido, sino asumirse la autoridad de mandar y desobedecerle en lo que es justo. Entonces ella, además de estar pecando por la desobediencia, no está recibiendo la gracia, ¿no? Que necesita para santificarse, porque está fuera del canal, digamos, ¿no? Por el cual viene la gracia, ¿no? Que es por obediencia y la gracia de estado. Como decía de los dones del Espíritu Santo, ¿no? El don de consejo, yo recibo de forma sacerdotal. Entonces muchas veces predicando, corre decir algo que no había tenido pensado. Y luego alguien me dice, padre, tenía que escuchar eso y me ayuda mucho, aunque o en el confesionario no conozco a la persona que debo decir. Y pues siempre viene la gracia necesaria para cumplir con mis deberes, ¿no? Igual, padres de familia, ¿no? Van a recibir las gracias para los momentos más difíciles, cómo ser madre, cómo criar a los hijos, qué decisión hacer, pero como vienen a sus... según las circunstancias distintas, ¿no? El marido recibe gracias como marido, como cabeza, ¿no? ¿Verdad? Y la mujer recibe la gracia también de criar a los niños y para obedecer a su esposo con alegría. Están riéndose de alegría. Entonces, ¿quién es la gracia de la salud? Bien, sin embargo, por vía de excepción. Ustedes saben de casos, por ejemplo, de los que no eran sacerdotes que daban dirección. Por ejemplo, San Francisco de Asís no era sacerdote, pero daba muchos consejos a la gente por ser el instrumento de Dios, ¿no? Tan perfecto, tan unido con Dios. San Ignacio de Loyola también, antes de ser ordenado, ya comenzaba a dar dirección espiritual, ¿no? Como retiros, ¿no? Porque él recibió la gracia místicamente. Él se retiró a rezar, sufrió toda la purgación de la noche oscura y todo, ¿no? Sintió muchos escrúpulos, mucha desesperación, y por fin dice que la Virgen María pues le enseñó este camino, ¿no? Los ejercicios espirituales que son los más famosos y universales en la iglesia, ¿no? Entonces San Ignacio, o a veces santas mujeres, ¿no? Como Santa Catalina, si es realmente escuchando, recibiendo locuciones auténticas, pues es aconsejable, ¿verdad? Aconsejarse con ella, ¿no? O Santa Teresa de Jesús, ¿no? Bien, entonces, y la segunda pregunta, entonces, sacerdote, sí, realmente no. Y tiene que ser el mismo como el confesor. Y dice, generalmente sí, ¿verdad? No es estrictamente necesario, porque son dos funciones distintas, ¿verdad? O a veces es imposible. Entonces tenemos un director que podemos ver una vez al mes en el monasterio, pero entre semana, durante el mes, pues no es posible ir a él, pero hay un confesor en la iglesia que confiesa bien, ¿verdad? Y puede ser, dice también, que un excelente administrador, el confesor del sacramento de la penitencia, pero acaso no reúne las condiciones necesarias para dirigir a una determinada alma muy elevada. Un confesor del convento, por ejemplo, ¿no? Es bueno para la confesión, ¿verdad? Cómo superar los vicios, pero si habla así, pregunta de cosas que pasan en la oración, y si él no es muy santo, tiene poco conocimiento de esas cosas, puede ser que sea buen confesor, pero no el mejor director. Entonces, pero dice, es conveniente, ¿no? Que sea la misma persona, ¿no? Por la íntima relación entre ambos ministerios, ¿verdad? Aunque no se requiere, naturalmente, que en cada confesión haya también dirección espiritual.
¿verdad? Esta última puede realizarse una vez al mes o cuando lo reclaman las necesidades espirituales del dirigido, ¿no? Y para no multiplicar los entes sin necesidad. Bueno, sí, digo como confesor y director que es, por ejemplo, no sirve para nada. A veces uno venía para dirección espiritual, pero nunca me contaba de sus pecados o problemas. Entonces, nomás podía darle pues, consejos generales como hacer la oración, pero sin contarme sus problemas más íntimos, no avanzaba, ¿no? Y siempre estaba como parada, porque no la conocía. Entonces, ¿qué es el problema? ¿Qué es el obstáculo? Entonces, si es el caso de que no es la misma persona, lo que tiene que hacer con el director es como confesarse de nuevo, ¿no? No sacramentalmente, sino diciendo, bueno, en cuanto a mis pecados, este mes ha sido difícil hacer X, he caído en tales pecados, ¿verdad? Y también para no recibir consejos contrarios, ¿no? Como sabiendo que hay una carencia, ¿no? Ausencia de directores, trata de aprovechar la confesión, ¿verdad? De dar unos consejos para que no sea tan superficial como de lavar el carro y nomás pagar y irse y sin un compromiso, ¿no? Sin tomar más responsabilidad. Entonces en la confesión trato de dar buenos consejos. Es bueno obviamente ir con el mismo confesor. A veces es imposible, pero es nomás por vergüenza. ¿De qué sirve, no? Y puede ser que la confesión llegue a ser inválida. Si estás tratando de esconder, por ejemplo, si uno no tiene el propósito de enmendarse, la confesión es inválida, ¿no? Entonces la absolución que doy no es infalible. Depende de las condiciones internas del penitente. Si no tiene el propósito firme, realmente no está arrepentido y falta algo necesario para ser perdonado. Entonces, tenemos con el confesor, como dice el catecismo romano, somos médicos también, somos jueces. Entonces, tengo que juzgar si esta alma está digna de recibir la absolución. Si tiene, que no es por no ser pecador, porque no estaría confesándose, ¿no? Es más bien si quiere ser mejor. Si no más quiere confesarse para comulgar, para que no se enoje su mamá, eso no vale. Entonces yo tengo que juzgar si tiene la disposición necesaria. Entonces, se ve en eso de estar mejorando, estar intentando. Depende si es un pecado de debilidad, un pecado de malicia, las circunstancias, de edad, de pasiones, temperamento, etc., ¿no? Pero si yo noto, ¿cuántas veces has cometido este pecado esta semana? 5 veces. Okay. Y la semana pasada, igual, 5 veces. Y antepasada, 5. Y has puesto en práctica los consejos, pues no. Entonces, ¿de quién te estás burlando? Mejor no recibir la absolución, dice San Alfonso, hasta que tenga este arrepentimiento, ¿no? Que se ve en este mejoramiento, ¿no? Esta semana 3 veces, estás intentando, entonces se da la absolución. Y otra vez, depende si es un pecado de debilidad, ¿verdad? De las pasiones, o un pecado de malicia, ¿no? Entonces, si uno va nomás con otro confesor cada vez, para no manifestar su falta de propósito de cambiarse, entonces no vale la confesión, ¿no? Es dudosa, ¿no? Y no está ayudándose, ¿no? Bien, entonces, y luego los consejos, ¿no? Sería importante, entonces, si tienes un director distinto del confesor, que digas al confesor que tienes un director.
Porque si yo siento que no tiene director, a ver, voy a pasar unos minutos más para darles unos consejos, así, breves, ¿no? Pero si tiene un director, a todo un contexto de su alma, de su historia, que él sabe y está, ¿verdad? No quiero dar consejos fuera de contexto, ¿no? Hay a veces talk radio, ¿no? Así de radio, psicólogas que tú llamas y en 3 minutos, ¡pum!, te da consejos de, no, deja a este hombre y bla, 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 bla. Es sumamente imprudente, ¿no? Y está dando consejos sin conocer a las personas, ¿no? Qué peligroso. Entonces, hay que decir al confesor, tengo director espiritual, me está ayudando, ok, para que él nomás se enfoque en el sacramento, consejo general para cada pecado, tal vez, y ya. Bien, entonces, vamos. Ok, ahorita hay misa a las 12, bienvenidos a quedarse, y mucho más vale la misa que la plática, para crecer en santidad. Entonces vamos a seguir luego nomás las cualidades del director espiritual, que buscar un director, ¿verdad? Tiene que tener conocimiento, ¿verdad? Ciencia, santidad, y luego las cualidades del dirigido también, porque yo conozco un padre que no da dirección espiritual a las mujeres si no están tratando de evitar todo pecado venial. Si están todavía contentas en cometer pecados veniales, dicen no. Mejor tienes que... Porque a veces viene nomás para platicar. Que mi marido nunca me escucha y el padre es normal, entonces voy a hablar con él para sentirme más bonita y como, bueno, no es dirección espiritual, ¿no? Necesitas un mejor esposo tal vez. Pero si no hay algo serio, basta la confesión, la predicación para empezar, ¿no? Hasta que, o por las problemas más particulares, ¿no? Bueno, ahorita empieza la misa, entonces y continuamos el sábado siguiente.